propuesta de platicar de este pasaje. Uno, el libro de Samuel nos dice aquí que específicamente dice que Dios incitó a David contra ellos. Bueno, el Señor volvió a encenderse en ira contra los israelitas e incitó a David contra ellos. Y después explica el pasaje que esto trajo una gran tragedia al pueblo de Israel. Entonces parece una incongruencia teológica aquí. ¿Cómo puede Dios incitar a alguien a hacer algo y después castigarlo a él y castigar a todo el mundo por algo que él mismo incitó? No sé si ustedes se han hecho esa pregunta alguna vez, pero parece eso. Por otro lado, si ustedes leen Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, se repite la misma historia. Ahí dice claramente que el ángel acusador o Satanás fue quien incitó al pueblo de Israel, bueno, más bien se puso en contra del pueblo de Israel e incitó a David a pecar. Entonces parece también esto una contradicción. A ver, por fin, ¿quién lo incitó? ¿Dios o Satanás? ¿Y por qué si lo incita después lo castiga o castiga a todos? Parece entonces esta una incongruencia teológica y no es fácil a veces llegar a conclusiones ante pasajes como estos. De hecho, cuando ustedes tienen la oportunidad de leer algunos comentaristas, la mayoría de ellos se aproximan a una interpretación similar, pero hay sus pequeñas diferencias o algunas veces grandes diferencias. Por lo tanto, siempre en pasajes que no son tan fáciles, yo aconsejo no tomemos o no tomen ustedes posturas tan drásticas, tan firmes, porque podemos equivocarnos, ¿no? Sin embargo, el contexto general nos ayuda a interpretar algunos pasajes de una forma más acertada. Sigamos leyendo versículo 4. Dice: sin embargo, la orden del rey se impuso a Joab y a los jefes del ejército, y por lo tanto, Joab y los jefes del ejército se retiraron de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Atravesaron el río Jordán y comenzaron por Aroer y por la ciudad que está en medio del valle en dirección a Gad y Geser. Después fueron a Galad y a Cades, en el país de los hititas. Llegaron luego a Dan y desde Dan dieron la vuelta por Sidón. Después fueron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y los cananeos, hasta salir al sur de Judá. Hasta salir al sur de Judá a Beerseba. Al cabo de 9 meses y 20 días, y tras haber recorrido todo el país, llegaron a Jerusalén. Joab entregó al rey cifras del censo de la población y resultó que había en Israel 800,000 hombres aptos para la guerra y 500,000 en Judá. Pero David se sintió culpable por haber hecho el censo de la población y confesó al Señor: he cometido un grave pecado al hacer esto, pero te ruego, Señor, que perdones ahora el pecado de este siervo tuyo, pues me he portado como un necio. A la mañana siguiente, cuando se levantó David, dijo el Señor al profeta Gad, vidente al servicio de David: ve y dile a David, ve a ver a David y dile de mi parte que le propongo 3 cosas, y que escoja la que él quiere que yo haga. Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefieres? ¿7 años de hambre en el país? 3 meses huyendo tú de la persecución de tus enemigos, o 3 días de peste en el país. Piensa y decide ahora lo que he de responder al que me ha enviado. Y David contestó a Gad: estoy en un grave aprieto. Ahora bien, es preferible que caigamos en manos del Señor, pues su bondad es muy grande, y no en manos de los hombres. Entonces mandó el Señor una peste sobre Israel, desde aquella misma mañana hasta la fecha indicada, y desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 personas.
Y cuando el ángel estaba a punto de destruir Jerusalén, le pesó al Señor aquel daño y ordenó al ángel que estaba hiriendo al pueblo: basta ya, no sigas. En aquel momento el ángel del Señor se encontraba junto al lugar donde Arauna el jebuseo trillaba el trigo. Y cuando David vio al ángel que hería a la población, dijo al Señor: yo soy quien ha pecado, yo soy el culpable. Pero ¿qué han hecho estos inocentes? Yo te ruego que tu castigo caiga sobre mí y mi familia. En aquel mismo día, Gad fue a ver a David y le dijo que levantara un altar al Señor en el lugar donde Arauna el jebuseo trillaba el trigo. Entonces David fue a hacer lo que Gad le había dicho por orden del Señor. Arauna estaba mirando a lo lejos cuando vio que el rey y sus servidores se dirigían hacia él. Entonces Arauna se adelantó, inclinándose delante del rey, le dijo: ¿a qué se debe la visita de su majestad a su criado? David respondió: quiero comprarte el lugar donde trillas el trigo, para construir allí un altar al Señor, a fin de que la peste se retire del pueblo. Y Arauna le contestó: tome su majestad lo que le parezca mejor, y ofrezca holocaustos. Aquí hay toros para el holocausto, y los trillos y los yugos y las yuntas pueden servir de leña. Todo esto se lo doy a su majestad. Además, Arauna exclamó: ojalá su majestad pueda complacer al Señor su Dios. Pero el rey respondió: te lo agradezco, pero tengo que comprártelo todo pagándote lo que vale, pues no presentaré al Señor, mi Dios, holocaustos que no me hayan costado nada. De esta manera David compró aquel lugar y los toros por 50 monedas de plata, y allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación. Entonces el Señor atendió la súplica en favor del país, y la peste se retiró de Israel. Qué pasaje, ¿verdad? Trae grandes enseñanzas para nosotros y a la vez también reflexiones, algunas de ellas muy fuertes. Yo quiero compartirles 5 reflexiones de ello, y tal vez en la medida que les comparte estas reflexiones podamos disipar un poquito o dar un poco de explicación a lo que yo considero se refiere a este pasaje cuando describe el versículo 1. La primera reflexión de todo esto que yo obtuve de esta lectura fue: ¿cómo puede todo un pueblo desilusionar a Dios? Y hago esta pregunta, queridos hermanos, porque cuando alguien peca, todos sabemos que es una responsabilidad personal. Pero lo que vemos aquí es que Dios dice que se airó, se enojó contra el pueblo de Israel. ¿Sí identificaron eso? No fue que estaba molesto con David. Ya tenía un problema Dios con el pueblo de Israel. Ya había algo que Dios no le encajaba en la conducta de los israelitas. Entonces, lo primero que pienso en todo esto es que a veces el problema no es una persona, sino un grupo grande de personas. ¿Qué es el análisis que me hizo pensar esto? Que puede ser un país entero al que Dios se sienta con problemas con él, una ciudad, o incluso puede ser hasta su iglesia misma, que Dios sienta ese malestar, ¿no? La Biblia habla en algunos otros pasajes acerca de pecados comunitarios, pecados que veía Dios en algunas iglesias, como en el Apocalipsis describe algunas, y también en alguna de las cartas en el libro de los Hechos describe problemas que tenía con algunas iglesias,
como la iglesia de Corinto, que es una de las cartas que menciono. ¿Qué puede molestarle a Dios, por ejemplo, de un pueblo como este? Cuando empieza a haber cosas que son generalizadas. Por ejemplo, mentiras. Ya no es un hermano que miente, pero ya es 1, 2, 3, 5 que están mintiendo constantemente. Falsedades. O, por ejemplo, egoísmo. Cuando empieza a percibirse ya un egoísmo en la iglesia, ¿no? No es el egoísmo de uno, pero ya como que se percibe un egoísmo. Entonces, ¿cuándo? Por ejemplo, cuando hablamos congregacionalmente, hagamos esto, y pocos responden, o casi nadie. ¿Qué pasa ahí? Es un egoísmo generalizado, ¿verdad? He escuchado líderes de charla que dicen, tengo una charla y vinieron la mitad. Y varios líderes de charla luego explican eso. Llegan la mitad. O fulanos, hay algunos que no vienen, casi nunca, no contamos con ellos. Convocamos a los devocionales. Vamos a los devocionales, ¿verdad? Y no van. A veces ni los miembros del sector. Entonces, son pecados generalizados. ¿Me explico? Convocamos a lo del sonido y algunos o muchos a veces no participan en la instalación cuando es una cuestión que propusimos para todos. Son pecados generacionales, no, generalizados, que pueden ser causa de la molestia de Dios. Ahora, no digo que todas las tragedias o cosas malas que suceden pues son precisamente por pecados de todos, no necesariamente, pero sí creo que cuando algo pasa, algo debe de hacernos reflexionar eso, ¿no? Algo debe traer a todos nosotros, caray, el temblor del 19, nada debe ver con Dios, todo ese asunto de la tierra y las capas. ¿Quién sabe? Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que ha pasado en Guatemala apenas ahora, hace 2 días, empezó a hacer erupción este volcán. Terrible. Y no podemos con irresponsabilidad decir, por pecadores. No, cuidado, porque no nos consta. Pero es fácil que en las tragedias nos vayamos al otro extremo y digamos, qué malo es Dios, porque no nos protege, ¿verdad? Porque no nos cuida o mira. En vez de tomar una reflexión profunda, a ver, ¿qué onda con mi vida, no? ¿Cómo andamos en nuestra ciudad? Reflexionemos, ¿cómo andamos en nuestra iglesia? Ahora, reflexionemos de manera personal. No de manera, ¿cómo andan los demás? ¿Cómo anda mi vida, verdad? Ahora, la segunda es, yo lo percibí así, Dios plantea una lección a su pueblo. El libro de Samuel dice que Dios incita a David, pero Crónicas dice que fue Satanás. Entonces, ¿quién fue? De los dos. Según Santiago dice que Dios no siente ni la tentación de tentar a nadie a pecar, ni tienta a nadie a pecar. Entonces, ¿quién fue? ¿Dios o Satanás? Yo lo que pienso es que tiene que ver con la forma como los judíos veían algunas frases, algunas figuras o frases de palabras que podían verse de una u otra forma. Cuando dice que Dios se enoja con el pueblo, yo lo que creo es sí, Dios se enoja y Dios tomó una decisión. Pero no fue él quien tienta directamente a David, sino fue Satanás. ¿Cómo es esto? Dios lo permite. ¿Puede esto pasar? ¿Dios puede permitir entonces a Satanás hacerlo? Pues si ustedes leen el libro de Job, se van a dar cuenta que Dios permitió a Satanás, el ángel acusador, también
hacerle daño a Job, ponerle una prueba. Dios entonces ve el problema y permite incluso a Satanás hacer la incitación del pecado. Ahora, yo creo que todas las tentaciones vienen o del maligno o de nuestro propio interior. De ahí vienen. Pero de todas ellas debemos pedir a Dios que nos libre. Como dice Mateo 6, cuando nos enseña a orar Jesús: líbrame de las tentaciones. Viene de Satanás o viene de nosotros, pero recurrimos a Dios para que Él nos libre de todas esas tentaciones. Apocalipsis 13, incluso de una forma muy metafórica, muy ilustrativa, también habla de esta verdad. Cuando describe uno de los monstruos en la literatura apocalíptica, monstruos que vendrían a la tierra, dice también, 13:5, dice: también se le permitió al monstruo decir cosas arrogantes y ofensivas contra Dios y tener autoridad durante 42 meses. Se le permitió tener autoridad ¿sobre quién? Sobre los humanos, sobre las personas. Y así lo hizo. Habló contra Dios y dijo cosas ofensivas contra Él y su santuario y contra los que están en el cielo. También se le permitió hacer guerra contra los que pertenecen al pueblo de Dios hasta vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A ese monstruo lo adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Y más adelante describe también otro de los monstruos. Claro, Dios lo puede permitir. De una forma, una de las interpretaciones del Apocalipsis es la interpretación, ¿cómo se llama? Se me olvida, bueno, que no es literal. Tiene un nombre en la teología, pero que se refiere a que es una interpretación un poquito alegórica, que es aplicable para cualquier tiempo. No es una profecía que se va a cumplir literalmente en el tiempo, sino es algo que sucede en todo momento. No recuerdo cómo se le llama eso, pero este pasaje entonces lo que nos explica es que Satanás y sus demonios, Dios les permite estar en la tierra e incluso les permite tentar, probar a la gente. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué será? A veces afirma nuestro carácter, a veces revela nuestra verdadera intención de por qué estamos aquí. Viene una prueba a propósito, Dios la permite, Satanás la ejecute para revelar realmente quiénes somos, quién eres, ¿no? Nos ayuda a crecer, purifica nuestra vida, como Hebreos 12, del 5 al 8, habla de que Dios nos disciplina, ¿verdad? Para que nos corrijamos. Cuando hay una necesidad de nuestra alma, hay lugar incluso para Satanás. Sí, Señor. Pero Dios nos ayuda con su poder, aun cuando Satanás se mete. La tercera reflexión es la dura disciplina de Dios. Eso me hizo pensar también. La dura disciplina de Dios. Porque este pasaje es uno de los más duros pasajes de toda la Biblia. Durísimo. Uno ve el pasaje y dices, hombre, 70,000 muertos. ¡Wow! Hasta ayer en la tarde, hoy en la mañana leía que eran 70 y algo muertos por el volcán de fuego en Guatemala. Y es terrible.
¿Cómo serían 70,000 muertos ahora? ¿Imaginen eso? No podemos a veces comprender cómo un Dios de amor puede infligir un castigo tan grande y terrible a las personas. Y cuidado con echarle la culpa a Dios de las tragedias. Pero lo que vimos aquí es no solo la cuestión fue por David, sino por cuestiones del pueblo mismo. Ahora, llega el profeta Gad y le dice a David, ¿qué prefieres de estos pecados, de estos castigos, no? Y se fijan, David no escoge ninguno de los tres. Lo que él dijo, es preferible caer en las manos de un Dios de amor que en manos de los hombres. Y bueno, ya Dios ejecuta el tercer castigo que le propuso. Pero el castigo no llega por culpa de David, sino por el pecado del pueblo mismo. Ahora, Dios también le dio a David una fuerte lección, porque David también estaba apartándose al tener una confianza más en su ejército que en Dios mismo. Y cuarta, la bondad de Dios. Dice el pasaje que Dios le dolió, le pesó cuando estaban tantas muertes. El ángel dice que estaba en las puertas de Jerusalén, casi para entrar y destruir Jerusalén. Cuando Dios dice, basta ya. Y ese pasaje, así, o sea, de primera instancia, ¿qué te llega? A mí me llega y me encanta, me llena de esperanza cuando veo a un Dios que dice, basta ya. ¿No? Alguien que no soporta el sufrimiento humano, aún cuando Él mismo estuvo de acuerdo en que algo así suceda, como una lección. Finalmente llega la bondad de Dios. Se compadeció de un sufrimiento, consecuencia merecida del pueblo, porque la merecía, sí, pero después interviene en su favor. Y aquí se muestra la acción favorable de Dios, que aún en las consecuencias terribles de nuestros pecados, Él usa para bien de quienes lo aman. Porque nos disciplina, pero luego nos salva. Así que aún la dura disciplina de Dios debemos entender que es para nuestro bien. Y la última es la respuesta del hombre. Se llama la dedicación del arrepentido. La dedicación de David. Cuando David ve lo que está sucediendo, tal vez David no consciente, él pensando, es mi pecado. Y qué bueno que lo vea así, ¿no? De manera personal, perdóname Dios, yo soy el que pequé. Entonces, Dios detiene esa consecuencia grave. El libro de Crónicas dice que aún estaba David llegando a ese lugar donde estaba Arauna el Jebuseo, y dice que estaba con sus hijos Arauna, cuando el ángel del Señor estaba con la espada para destruir. Los hijos ven al ángel y corren a esconderse, y llega en ese momento David y Arauna lo ve, y empieza lo que después describe Samuel: vengo a ofrecer en este lugar un holocausto al Señor, pues quiero que pare todo esto. Y David viene y ofrece esa ofrenda. De manera increíble, Arauna le dice, yo creo que él mismo había entendido, Arauna, es una tragedia lo que está pasando en nuestro país. Claro, majestad, lléveselo todo, yo se lo regalo, haga todo lo que necesite, el terreno es suyo. Con tal de que Dios nos bendiga, tómelo por favor. Y el rey David le dice, no, ni una cosa, nada de lo que está aquí voy a ofrecerle a Dios sin pagarte hasta el último centavo de lo que vale. ¡Wow! ¡Qué increíble eso!, ¿no? ¿Por qué lo hizo David? David había comprendido de manera profunda quién era Dios
¿Y quién era él? Y dijo, yo no soy nadie. Ya sé quién es Dios. Con Dios no me meto, a Dios lo respeto. Con Dios no juego. ¿No? Es un asunto entre él y yo, así que me entrego a él y le doy mi corazón. Cuando alguien entiende quién es Dios y quién es uno, no escatima. David dice que le compró todo. El libro de Samuel dice que le dio 50 monedas de plata, algo así, pero el libro de Crónicas lo explica todavía más profundo, dice que le dio 600 monedas de oro. Es un dineral. ¿Y saben qué pasó con ese lugar? Da esa ofrenda a David ahí y se acaba la plaga, la peste. Termina. Surge un gran milagro por esa ofrenda que dio David. Y luego, ¿saben qué hizo David en ese lugar? Ahí construyó el templo más grandioso de la historia, el templo de Salomón, el templo más majestuoso jamás construido, en donde se dedicó todo el dinero del mundo. Ahí lo construyó justo en ese lugar. Increíble, ¿no? El templo de Salomón para adorar a Dios. No lo construyó David, claro, pero ahí se construyó, ahí lo construyó su hijo. Es increíble, me hace pensar que no hay precio alto cuando reconocemos quién es Dios y cuánto le necesitamos. ¿Saben? Me impresionó mucho, yo hablaba de un hermano, muy sencillo, y me pareció increíble su ejemplo. Él vende nopalitos en un puestecito, gana muy poco dinero, de eso vive. Es un hermano grande, anciano, pero cada miércoles no falla y da su ofrenda. Cada miércoles, da poquito, pero más que todavía alguno que otro por ahí. Da su ofrenda cada semana. Y si llega a faltar, yo no puedo creerlo, si llega a faltar un miércoles, llega el otro miércoles y dice, aquí está, lo que no di la semana pasada. Y ¡ay, wow! ¿Por qué lo hace? ¿Será que todos somos así tan fieles? Porque es un asunto entre Él y Dios. Hoy se acercó una hermana conmigo. Me dijo, quiero dar una pequeñita ofrenda, chiquita. Y la verdad es una ofrenda grandiosa. Hoy la trajo. Digo, hermana, seguramente tú puedes ocupar ese dinero. Tienes necesidades, otras cosas. Dije, es muy poquito, yo lo doy. Pero es mucho más de lo que ninguno nos dimos. O mucho más de lo que la mayoría dieron el domingo pasado. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando comprendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, no hay valor para ello. Así que, hermanos, voy a terminar con esta frase. No sabemos el destino grandioso de nuestra gratitud cuando le ofrecemos ofrendas con sinceridad a nuestro Dios. Muchas gracias. Dios les bendiga.